En cambio, para el presupposition, tú necesitas el contexto porque tienes que presuponer, pero tiene que haber un contexto, como hablaban ahorita de la palabra organizar, que puede ser en un sentido irónico, pues es diferente, depende del contexto en el que se dé, o eso es lo que yo entiendo, pienso que no dejarnos enredar. But what is the difference between entitlement and pragmatics? Ahí yo me confundí con esos dos términos. No. O sea... Bueno, y el entitlement está más relacionado con semantics, with the meaning in the dictionary. Cambio pragmatics es when you need, en pragmatics, el contexto necesario para entender el significado de la palabra. Ay, la profesora está ahí, profesora. Muy bien, Lina, ya me entendiste. Es lo que tú acabas de explicar. Para la pragmática se llama presuposición cuando necesito el contexto para entender. Sí, en la pragmática se llama preposition. The name is prepositions. Exacto. Yo puedo puedo inferir el significado de una palabra solamente si tengo el contexto. Cuando no necesito el contexto para entender el significado de la palabra, me muevo en la semántica, estoy en el campo de la semántica y lo llamo entailment. Si yo digo que el hombre se casó, pues infiero que él tiene una esposa. Y no necesito de un contexto específico para entender que él tiene una esposa ahora. Lo que necesito es tener la información de la definición de un diccionario sobre qué es casarse. Si digo Pero, que... no, Dime, dale, Luis. sí. Porque dice, cuando es necesario un contexto para entender una palabra, y porque habla de una palabra, si estamos entendiendo es una frase aparte. Yo no estoy infiriendo ninguna palabra individual. ¿Sí me explico? Como se pone para Sí, entender una palabra, pero yo estoy entendiendo... porque en este ejemplo la palabra es surgery, es cirugía. Entonces, Sí. yo puedo inferir que Elena estaba enferma, porque la palabra cirugía, yo tengo conocimiento sobre la definición del diccionario de la palabra cirugía. Y entonces me lleva a inferir que ella estuvo enferma. No necesito de un contexto especial. Eso es presuposition. ¿Sí? Esto es entailment. Cuando yo no necesito, cuando solo necesito de lo que el diccionario me informa, es semántica y es entailment. Semántica es el campo del estudio y entailment se refiere a la inferencia que se hace basado en el conocimiento que se tiene del significado de la palabra de acuerdo a un diccionario. Ya, Didier, es que en la otra gráfica estaba puesta la palabra, yo le preguntaba a ellos, excuse me, I'm talking in Spanish, que le preguntaba a ellos, pero ¿por qué pone entitlement and semantics? Y es in semantic. O sea, en la pasada diapositiva se había quedado la palabra and. Y dije, pero ¿por qué aquí se pone entitlement and semantic? Ya veo que su merced corrigió, dice en semántica, no Sí, and semántica. exacto, ¿Qué decía? Ya, gracias. Ya. exacto. Veamos por acá a ver si hay otra presuposición. Entitlement, ya. Sí, acá yo coloco solo, si tiene una emergencia, marque el 123. Entonces, la persona que me escuche necesita un conocimiento cultural para entender que en los países usualmente se marcan 3 números para pedir ayuda a emergencias, pero que en Colombia es 123.
Y la palabra que estamos entendiendo ahí, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es en ese momento, en esas dos frases? If La, you have an emergency sería dial 123. ok, ya, ahora ya más Digamos claro. que estamos hablando con un indígena del Amazonas, que ellos no tienen mucho contacto con la cultura de las ciudades. Y yo le digo, si tiene una emergencia, llame al 123. Pues le va a quedar muy difícil entender. Si no ha tenido comunicación, si ha estado alejado de la comunicación con las personas de la ciudad, no me va a entender de qué le estoy hablando, porque ellos ni usan teléfono ni saben por qué el 123, qué tiene que ver eso. Entonces, la persona que entienda esta oración debe tener un conocimiento cultural para entender de qué se está hablando. So in the second case, the word is embassy. Is the word that we are going to understand by presuppositions, yeah? Exacto. And the third word in Colombia, people have the word that we have to do más es license. Sí, pero es presuponer que en Colombia entonces se hace cada 10 años. Okay, okay. Eso no pasará en otros países que sea cada 10 años. Esa sería el ejemplo de presuposición es every 10 years. Sí, yo infiero que en Colombia es cada 10 años, pero no en los demás países. Necesito un conocimiento cultural para entender esa oración. Qué pena que teacher, ese caso sí no me queda claro. O sea, en Colombia people have to renew driver license for driving private cars every 10 years. Pero yo como infiero, Colombian people are required to process a document to drive a private car. Lo que yo, como, ¿qué es lo que infiero de alguna de las dos para la otra? Que si yo necesito manejar un carro, necesito un documento que me certifique que yo lo puedo hacer, que se llama Driving License. La presuposición es un grupo de dos oraciones en donde de una se infiere la otra. Es donde yo necesito, si es presuposición, necesito un conocimiento de la cultura o un conocimiento de lo que está pasando alrededor para entender de qué me están hablando. De nuevo, piensa que estás hablando con un indígena del Amazonas que nunca ha tenido contacto con nadie, con ninguna persona en ninguna ciudad. Pues como ellos no tienen carros, no van a saber que es necesario tener una licencia de conducción para manejar. Es un caso extremo, pero sucede. Hay indígenas que no tienen Perfecto. contacto con nosotros. Entonces no me van a entender de qué les estoy hablando. ¿Cómo así que una licencia de conducción? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, para entender esa oración, necesito conocimiento cultural para entender de qué me está hablando. Entonces, el término presuposiciones, de todas maneras, se refiere a las dos oraciones. A eso es lo que quiero que me quede claro. Ah, ok. Es que esto es lo que yo infiero de la oración anterior. Por tal, hay una presuposición ahí. Exacto. Discúlpenme, muchas gracias. No hay problema. De nuevo, esto es lo que hacemos todo el tiempo cuando hablamos, pero la tarea de la semántica y la pragmática es darle un nombre. Darle un nombre a una inferencia que requiere un contexto le llamamos presuposición. El nombre de la inferencia que no requiere contexto le llamamos entailment. El estudio del significado de una palabra en contexto se le llama pragmática. El estudio de un significado de una palabra que no requiere un contexto se le llama semántica.
Who remembers the difference between sentence, utterance, and proposition? ¿Nadie se acuerda de en qué se diferencia una oración de una utterance y de una proposition? The sentence has a order. Utterance has a voice. I remember that an utterance, it doesn't need to be grammatical. It could be any piece of language, of the language. It's like an exclamation or something like that. It's an utterance. When a sentence is composed by different words with a grammatical order. Ok, la diferencia de nuevo está relacionada con si hablamos de semántica o de pragmática. Si hablamos de semántica, entonces le decimos que es una oración. Las palabras organizadas de acuerdo a la gramática de un idioma y lo que significa cada palabra. Si hablamos de utterance, es relacionado con lo que la persona dice. O sea, ya no es solo la frase sola, sino que alguien la menciona. Cuando alguien la menciona, entonces la pragmática dice, eso lo vamos a llamar utterance. Cuando yo voy a analizar una idea que alguien mencionó, le voy a llamar utterance. Cuando voy a analizar una idea que nadie ha mencionado, sino que está escrita, le voy a llamar oración. Y cuando yo voy a analizar cuál es el sentido de la oración, lo voy a llamar proposición. Entonces nos pasa que cuando analizamos el sentido de los dichos, para poderlos traducir al inglés o viceversa, entonces la pragmática le va a llamar a eso proposition. Y va a decir, si yo tengo un dicho en español que es no tener pelos en la lengua, es un dicho gracioso, pero que en sí lo que significa es que no me voy a detener en decir las cosas con claridad, sin tener que ser formal. Ese es el sentido de ese dicho, no tener pelos en la lengua. Y yo tengo que saber analizarlo y tengo que saber explicárselo a los alumnos para que entiendan que al hacer una traducción debo intentar llevar toda esa carga de sentido a la traducción. Muchas veces no es posible traducir esos dichos con toda esa carga de sentido.
toda esa carga de significado. No hay una equivalencia en inglés, en este caso, de un dicho que sea gracioso y que me explique que no me voy a detener en decir las cosas tal como son. Lo más cercano que puedo decir es not having, I'm not going to mince my words. I'm not going to mince my words. Es como decir, no voy a desmenuzarlas, no voy a ser formal con las palabras, voy a decir las cosas como son. Pero al usar esa traducción, no estoy expresando lo gracioso del dicho no tener pelos en la lengua. Entonces, hago la traducción, pero esa carga de gracioso no la pude traducir. Cuando yo hago todo ese análisis en pragmática lo llamo proposition, a analizar esa carga de significado. En pragmática. En pragmática. Sí, porque recuerden que en semántica es palabra por palabra, qué significa en el diccionario. Entonces, si yo mando esa oración a Google, al traductor de Google me va a mandar la traducción not having hair on the tongue, la traducción literal, que no tiene nada que ver con lo que yo quiero expresar realmente en español cuando digo no tener pelos en la lengua. La traducción literal no me va a comunicar exactamente lo que el dicho quiere comunicar. Entonces, cuando me muevo en el significado de palabra por palabra según el diccionario, estoy en el área de la semántica. Cuando me muevo en el área de contextos, de lo que la persona quiere decir, de los segundos sentidos, de las se me olvidó la palabra de los sarcasmos, estoy moviéndome en el área de la pragmática. Cualquier tipo de interpretación que yo le dé a una oración es pragmática. Exacto, la interpretación que tú le des de acuerdo en el lugar donde estés y con quién estás hablando. Cuando yo saco eso de contexto, entonces voy a la traducción literal, a la palabra por palabra que me dice el diccionario. Ahí me estoy moviendo en el campo de la semántica. Semántica. Ok, understood, teacher. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque los estudiantes deben entender que las palabras en un contexto tienen un significado diferente que si yo las saco de allí. Que hay palabras en inglés que pueden tener diferentes significados de acuerdo al texto donde estén. Si estoy hablando de, a ver qué palabra tiene dos significados. Nail, nail. Nail, ok. Entonces, de acuerdo al texto donde esté, va a tener un significado diferente. O sea, de acuerdo a las palabras que estén alrededor, a su contexto, va a tener un significado diferente. Si yo quiero que los estudiantes aprendan a inferir, debo mostrarles si la inferencia está relacionada con un aspecto cultural, con las otras palabras que están alrededor, o si la inferencia es de acuerdo al conocimiento que tengan sobre el significado que la palabra tiene en el diccionario.
O sea que, pues, teacher, con la palabra nail, si yo le quiero decir a un estudiante, le puedo, no sé si esto está bien, le puedo decir, haga un análisis pragmático de nail en el siguiente contexto. I am painting my nails. Esa es una oración. Y la otra sería, I am hammering a nail on the wall. Esa sería otra oración. Exacto. Y entonces el análisis pragmático dice el significado de la palabra dentro de un contexto de esa palabra. ¿Sería así? Perfecto, sí. Tendrían ellos que explicar entonces en qué situación se usa una oración o la otra, la oración uno o la oración 2. Y simplemente semánticamente la definición de nail, por un lado es una definición y por otro lado es otra definición. ¿O Exacto, no? ¿Sí? exacto. Entonces debo explicarles que en español tengo dos palabras para esa situación, para la situación uno y para la situación 2, pero en inglés tengo una misma palabra para la situación uno y la situación 2. Que en español tengo la palabra uña y la palabra clavo, Puntilla. O clavo, puntilla, sí, señor. pero que en inglés solo tengo una palabra para las dos situaciones y que solo reconozco el significado de acuerdo a la situación en la que yo esté. Eso debo ser capaz de explicarles para que ellos entiendan, por ejemplo, que hay palabras que son homógrafas, homófonas, etc. Sí. Bueno. Okay, questions? We lost many information about this class because, okay, the communication was a little bit bad, but until this part, I think everything is clear, teacher. Okay. You also read about the concept of truth. Yes, and in order to understand the concept of truth in semantics, you read about synthetic truth and analytic truth. And it says that synthetic truth is related to what happens in nature. For example, the earth rotates once every 24 hours. The earth revolves around the sun. Gravitational force on the moon is less than on the earth. The moon is the earth's natural satellite. So those four sentences are true because are related to what happens in nature. And that is called synthetic truths. Now, analytic truth is when I need let's see the examples. I need information about not nature, but cultural aspects or information in the dictionary. So a pilot in a dictionary we will find that is a person who operates an airplane. That a sportsmen are people who practice a sport. That a housewife is a married woman, and that an employee is a person who has a job. If I'm not talking about nature, but if I'm talking about what is in the dictionary related to the word of employee, housewife, sportsman, or pilot, that is the name for that is analytic truth.
Estos son muchos nombres para lo que hacemos con el idioma, ¿sí? Pero de nuevo es para que cuando ustedes lean sobre semántica, las explicaciones eh, de las fallas en la comunicación, entiendan cuando se les hable de truth, de la verdad o de la proposición y la presuposición y la pragmática y la semántica. Y pues una persona que se está capacitando para enseñar un idioma y para ser experto sobre la enseñanza de un idioma debe entender esto, debe tener conocimiento sobre semántica y pragmática, lo básico, las palabras claves, las definiciones básicas. Profesora, y acerca de este término de la verdad, ¿hay alguno en el que se necesite el contexto, así como en los otros, con la pragmática? Sí, porque demuestra en el libro que para la lógica en la semántica, recuerden que en el segundo encuentro vimos que la semántica está dividida en semántica de la palabra, de la oración y la lógica. La lógica nos dice que si hay una oración como the students are, the students join the encounter, y si tengo otra que dice the students didn't join the encounter, no puedo tener en esas dos oraciones, alguna tiene que ser falsa y otra verdadera. ¿Sí? Las dos no pueden ser verdaderas, de acuerdo a lo que está sucediendo en realidad. Entonces necesito del contexto para determinar cuál de las dos es real. En este contexto en el que estamos en el momento, pues la verdadera será la primera, the students joined the encounter. Entonces la lógica en semántica, el campo de la lógica semántica funciona con esas fórmulas de si P es verdadero, entonces Q es falso. Si, no sé si se acuerdan de esa fórmula básica de la lógica, pero en el libro que están leyendo, en el capítulo 3, hay unos ejemplos de esas fórmulas, pero es simplemente lo que les acabo de explicar. Si yo tengo que la oración, los estudiantes están en el encuentro, es verdadera, no puedo decir entonces que la oración, los estudiantes no se unieron al encuentro. No puedo decir que la oración, los estudiantes no se unieron al encuentro, también es verdadera, porque las dos significan lo contrario. Si es, pues en el ejemplo que les acabo de dar, hay una relación entre la verdad y el contexto. Lo que está sucediendo me dice que es real. ¿Cuál es la oración real? Es eso. Mientras que en el concepto de... Ok. En el concepto de synthetic truth, solo hablo de lo que es real en la naturaleza, porque pasa de esa forma. Entonces no puedo decir que no puedo negarlo porque pasa, en la naturaleza pasa de esa manera. ¿Sí me escuchan? ¿No?
No, profe, la verdad yo perdí toda la respuesta que me diste de la pregunta que te hice. Ok, bueno, me preguntaste que si en el concepto de verdad tiene algo que ver con el contexto, ¿sí? Ujú. Entonces tenemos que hay dos verdades, una que se le llama synthetic truth, que es todo lo relacionado con la naturaleza. Si pasa así en la naturaleza, entonces lo que yo expreso, la idea, es real porque simplemente la naturaleza lo muestra así, como que el- la, la luna es el satélite de la Tierra o que hay gravitación más, hay una gravitación menor, una fuerza gravitacional menor en la luna que en la Tierra. Esas oraciones son verdaderas simplemente porque la naturaleza es de esa forma. A eso se le llama synthetic truth. Y ahora tu pregunta es que si el concepto de verdad tiene que ver con el contexto. Sí, para lo que se le llama analytic truth es que si yo tengo una situación como la que tenemos en este momento, que ustedes están conectados, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?